Bueno, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el modelo de árbol de decisión. Como tal de contenido, tenemos primero la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos, palabras clave, análisis de figuras y por último las conclusiones. Como introducción tenemos que para este modelo usamos una base de datos extraída de Kagan y esta base de datos hablaba de un conjunto de datos que proporcionaba un análisis del desempeño financiero y crítico de algunas películas de Marvel. Este conjunto de datos tenía películas de franquicia como los son Ant-Man y Avengers y en el cual cubría varias métricas, como lo era el presupuesto, la taquilla, las puntuaciones que tuvieron de la crítica, la audiencia, entre otras. Bueno, el objetivo de esta base de datos era propiciar información sobre el éxito comercial y la recepción de estas películas para así poder comprender qué tan, qué tan exitoso fue esta película y a ver si se podía seguir con una secuela. Como objetivo general, debemos identificar las principales causas que se relacionan en general con el desempeño financiero y crítico de las películas de Marvel. Y como objetivos específicos tenemos realizar una agrupación de todos los datos estudiados para así poder generar conocimiento acerca de los principales componentes de esta y sus similitudes. Y también tenemos recopilar toda la información necesaria por medio de la base de datos de las películas de Marvel, provenientes de Kaggle. Como palabras claves tenemos clusterizar, componentes y películas de Marvel. Acá empiezo con el análisis de figuras. Bueno, en esta primera figura tenemos un dendrograma donde podemos ver que está dividido en tres clústeres que están en diferente color, como es el azul, el naranja y el verde. Y como podemos ver, a medida que estos se acercan a cero, tienden a tener más similitudes entre ellos. Y el clúster azul es el que los encierra a todos. En esta figura tenemos una dispersión. Hay cuatro grupos, cuatro clústeres, cada uno representado por un número, en el cual vemos que todos los grupos están muy dispersos entre sí. Acá tenemos una comparación entre al lado izquierdo tenemos el actual y al lado derecho el de modelo. Y como podemos ver, existen varias similitudes entre ellos. O sea que eso quiere decir que el modelo se acerca al real. En esta figura encontramos en la parte izquierda una figura que tiene cuatro grupos, cada uno representado por puntos azules, y como podemos ver, están dispersos, pero como lo podemos observar en la parte de arriba, hay dos grupos que están un poco concentrados entre sí. En la parte izquierda tenemos cuatro grupos, pero ya estos grupos representados en diferentes colores. Y como podemos observar mejor a comparación del anterior, vemos que los dos grupos de arriba sí tienen un poco de correlación entre ellos, pero no tanta como se observa en la primera figura. En esta segunda figura podemos observar que en la parte izquierda hay cuatro grupos, perdón, no, perdón, tres grupos, el que está representado de color azul, rojo y gris. Como podemos ver, los grupos de arriba se alejan un poco de su centro, que está representado de color amarillo. Y como lo podemos ver, en cambio, en esta figura de la derecha, es que los grupos están más concentrados en su centro, pero aún así hay unos grupos dispersos. Esta figura nos da un mayor detalle. Como lo podemos observar, tenemos cinco clústeres.
que están representados de color agua marina, azul oscuro, rojo, gris y rosado. Y como podemos ver, los grupos, el grupo que está representado por el color gris y el rojo están entrelacionados. Esto quiere decir que existen similitudes entre ellos. En cambio, los otros están un poco más dispersos. En esta figura podemos observar que en el eje Y está etiquetado desde el 1000 al 6000 y en el eje X del 2 al 14. Y como podemos observar, cuando en el eje X llega a 4, la línea ya no desciende más, sino que empieza a tener una, una proporción como estándar. Tiende a estar estática. Acá podemos ver que hay 4 grupos, cada uno representado por puntos azules. Como podemos observar, a medida que estos grupos van hacia el centro, se encuentran como más concentrados, pero a medida que están en los bordes, se dispersan un poco más. Acá ya tenemos otro dendrograma usando Ward-Lickheim y podemos ver que en el eje Y está medido por la distancia euclidiana y el eje X por Clausen. Acá como podemos ver la distancia euclidiana, lo que nos quiere decir que esta distancia tiene una correlación, porque a medida que estos van avanzando y se van acercando a cero, tienden a estar más agrupados, o sea, tienen más similitudes entre ellos, como lo podemos observar en esta figura. En esta figura tenemos 4 grupos representados por diferentes colores, como lo son el azul claro, el azul oscuro, el rojo y el rosado. Y como podemos ver, acá se encuentran dispersos entre ellos. O sea, no existe una similitud que los agrupe. Ya para este, entonces, en la parte de arriba a izquierda, tenemos un diagrama de silueta con varios clústeres representados, el 0 con el color negro, el 1 con el color azul y el 2 con el color amarillo. Y a su vez al lado también tenemos una figura de dispersión que también representa esto. Y como podemos ver, la línea roja es el promedio y el clúster negro está por debajo de ese promedio, a comparación de lo que hay en la parte de abajo, que todos los clústeres están sobre el promedio. Y como podemos ver en la siguiente figura, los dos primeros, que es el clúster 4 y el 3, representados por amarillo y verde, podemos ver que están por atrás del promedio. Y en la figura de dispersión tenemos que ellos están agrupados entre sí. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que tienen similitudes entre estos dos. Acá tenemos otra figura de dispersión, como lo podemos ver, representado por puntos azules, y las X representan el centroide de estos grupos. Y como lo podemos ver, el que está más concentrado es el que está en la parte derecha abajo, es el que encuentra una mayor agrupación de los datos. Acá tenemos dos figuras. En una tenemos una figura con un solo clúster y en la otra tenemos una figura con 2 clústeres. Y como podemos ver, acá eh, representan, representan 2 de ellos. Y estos hacen a su vez una forma de espiral. Como lo podemos ver, empiezan desde 0 y terminan en 0. Y en el otro también empiezan desde 0 y terminan en 0. En esta figura de dispersión notamos algo que es el que representa el -1, que es el color rosado clarito. Vemos que sus puntos están muy separados, o sea, pueden ser valores atípicos en comparación de los demás que se encuentran más agrupados entre sí. Acá tenemos un mapa de calor del presupuesto y como podemos observar, entre el valor está desde menos 0.4 hasta 0.4. Como podemos observar, entre el valor sea
más positivos, o sea, los valores tiendan a altos más positivos, el color va a ser rojo oscuro. Y si los valores tienden a ser negativos, el color va a ser azul oscuro. Bueno, acá tenemos dos figuras. A la parte izquierda representa las películas, que es un diagrama de caja, y en la parte derecha representa las categorías. Como podemos observar, en la parte izquierda el diagrama de caja está desde el 10 y corre hasta el 25, y la línea intermedia está sobre el 17 más o menos. Esto puede representar un 25% de los datos. En la siguiente tenemos la categoría, donde se encuentra un poco más arriba del 2 hasta el 8, y la línea intermedia está sobre 4. Bueno, acá tenemos otras dos figuras de caja. En el lado izquierdo tenemos la Word de Gross, y en el otro lado el Book, que es el presupuesto. Bueno, en sí estas dos figuras nos pueden dar datos, porque la primera nos dice como las ventas brutas internacionalmente, y la otra nos dice el presupuesto. Esto le puede dar a los directores de las películas como mayor información a la toma de decisiones para poder hacer películas futuras. En esta tenemos un diagrama, un mapa de calor, perdón, un mapa de calor donde hay varias categorías, o sea, varias variables las que están acá, como lo son la película, la categoría, el año, el presupuesto, entre otras. Y como podemos ver, entre los valores se acerquen más a 1, van a ser valores con una correlación positiva, y entre los valores se acerquen más al, a la parte negativa, van a tener un color azul oscuro y van a ser valores con una correlación negativa. Acá tenemos dos figuras. En la parte izquierda tenemos una figura que empieza a descender a medida que el eje X aumenta. Y por el otro lado tenemos otra figura que empieza a descender también, pero cuando en el eje X está en el valor 4, empieza a tener unos picos simultáneamente hasta llegar al valor 14, donde ya se empieza a poner estática. Acá tenemos por otra parte otro dendrograma del país, y acá como podemos ver, entre más se acerquen a cero, pues van a tener más similitudes, pero a comparación de los dos anteriores, este endograma no agrupa tanto los datos como los anteriores. Los datos son más dispersos. Acá tenemos otra figura de línea en la cual va creciendo exponencialmente, y como lo podemos ver, el mayor pico que tiene es cuando el eje X vale 35. Y acá por último tenemos un diagrama de dispersión donde los colores representan el presupuesto, y como podemos ver, algunos de ellos tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, en el 2016 y en el 2014 son los valores que tienen más similitudes entre sí. O sea, quiere decir que el presupuesto de estas películas tuvieron mucha similitud. Y ya por último, las conclusiones. Podemos concluir que gracias al modelo de árbol de decisiones se pudo concluir que el modelo que más se acerca es el segundo, ya que es de consta de clúster, y es o sea, el que consta de más clúster, y es el que se encuentran más similitudes entre las variables. O sea, las similitudes están más agrupadas entre sí, y esto puede servir para una mejor toma de decisiones. Como segunda conclusión, tenemos que gracias a toda la información recopilada de la base de datos que se extrajo de Kaggle, se puede desarrollar el modelo de árbol de decisiones. Y así este estudio sirvió para saber cuáles fueron las variables más determinantes, y así poder tomar las mejores decisiones frente a películas futuras. Gracias.